quería eslabonar una cadena de pensamientos para darle cuerpo a esta reflexión que estuve pensando hace un tiempo. Le puse a esta reflexión en primera fila y hace muchos años, cuando estaba de novio con Fabiana, ella tenía un trabajo en una empresa que vendían entradas para distintos teatros. Así que fue una época hermosa donde nos ahorrábamos la plata de la salida y íbamos a ver obras de teatro, un poco porque el trabajo de ella así lo requería. Así que en ese tiempo pude ver actores tremendos y actores malísimos. Gente que tenía gracia para hablar, para decir, para gesticular, y gente que no sé por qué terminó en el teatro. Pero con todo eso, yo me acuerdo que había obras que no importa dónde te sentabas, vos entendías todo, el principio, lo que pasaba, cómo terminaba, pero había algunas especiales que Fabi lograba conseguir las primeras filas. Y en las primeras filas uno puede ver los gestos del actor, las expresiones. La obra no cambia, pero uno no deja de apreciar de primera mano lo que el actor intenta expresar o intenta dar. Y algo muy parecido le pasó a una persona que vamos a encontrar la historia en el libro de Lucas, capítulo 17, vamos a leer del versículo 11 al 19. Voy a usar la versión de la Reina Valera contemporánea porque se me hizo un poco más amigable la lectura. Así que yo voy a leer, me pueden seguir, va a haber algunas diferencias con alguna versión, pero si no, acá está y Vicky va a estar dándole ahí al cañón. Dice, bueno, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y algunas versiones dicen, tu fe te ha sanado. Un poco para presentar el cuadro de situación, me llama la atención que Jesús va por un camino que queda entre Samaria y Galilea. Y se mete en una aldea que ni nombre tiene, pareciera. Como si no figurara en los mapas. Como si fuese un barrio de contingencia, alguna especie de asentamiento donde termina gente así. Gente leprosa. Gente que no tiene lugar ni en una ciudad ni en la otra. Gente que no puede acceder a una vida normal porque la perdió hace mucho tiempo. Y tal vez con esa gente, no sé si eso era propiamente un leprosario, pero por ahí había gente que huía de la ley. En fin, esa aldea posiblemente no era el mejor lugar para vivir. No me imagino un consulado, un hospital, ese tipo de cosas que había en las metrópolis de la época. Y hoy también, pero no había nada de eso. Y me lleva, el primer punto es, ¿qué es vivir entre dos puntos? ¿Qué es sentirse fuera de lugar? ¿Qué es sentirse que uno no puede pertenecer a un entorno? ¿Qué es eso? Y mucho más siendo un leproso. Hoy es una enfermedad casi erradicada, salvo en algunos países muy puntuales donde hay algún que otro brote, pero era una enfermedad degenerativa. Era una enfermedad que una vez que daba el puntapié, para la persona era irreversible. Era una enfermedad que los alejaba de su entorno. Poco a poco iban viendo cómo su piel se llenaba de llagas.
su piel se ponía blanca, perdían la sensibilidad, muchos perdían miembros de su cuerpo. Así que eran alejados, eran marginados, y como no tenían lugar en ninguna ciudad, terminaban en estas aldeas de contingencia. Y a veces yo pienso, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos pudimos sentir así? Lastimados, con llagas en nuestro corazón, donde de repente hay cosas que pasan y esas cosas que pasan nos empiezan a hacer perder la sensibilidad, empezamos a perder emociones, empezamos a perder carismas y poco a poco nos vamos apartando y posiblemente el único entorno que tenemos es gente en la misma situación que nosotros, porque no encajamos en ningún lugar, porque hay gente que no encaja en ningún lugar. ¿Sabes? Hay un organismo que en la Argentina que se llama ANMAT. Yo por mi trabajo mucho con la ANMAT porque me llegan los códigos de ANMAT, lo que no es apto para consumo humano. Esto no se puede asegurar, me llega una nota porque no es apto para consumo. Hace poco salió algo de alfajores Nevares, no los coman muchachos. Pero por lo menos hasta que diga la ANMAT que se puede. Pero bueno, la ANMAT cerciora eso, que hay una crema para la piel, que te la pongas y no de repente, ¿qué me pasó? O sea, que sea algo que puedas usar. La ANMAT cerciora que los alimentos, los medicamentos y las tecnologías puedan ser utilizadas. Y a veces, entre nosotros, nos ocurre que hay ciertas personas o situaciones que ofician de ANMAT con nosotros y de repente no somos aptos. No saben, a veces, cuando conversamos con algunos o los que nos gusta escuchar a los demás, no saben las veces que a veces me tocó conversar con un papá que la mujer decidió que no era apto y lo dejó solo. Y ese hombre, como un titán, se levanta todos los días para trabajar y darle las cosas a sus hijos. O madres, que el marido decidió que no era apta y se buscó una un poquito más apta y resulta que esa madre queda sola criando sus hijos y todos los días se levanta, hace su mejor esfuerzo para dar un mejor futuro a su familia. Hombres y mujeres que fueron rechazados por otros, o a veces, inclusive el trabajo te oficia ANMAT y dice, no sos apto, vas a una entrevista y contratan otro muñeco. Y vos decís, ¿cómo puede ser si era yo estaba calificado? Y te sentís rechazado, te sentís dejado de lado. Y yo creo que muchos de nosotros no llegamos a entender la lepra, pero sí podemos entender esa situación de ser dejados de lado, de ser dejados a un costado. Y eso empieza a provocar en nosotros una erosión. Empieza a provocar en nosotros una erosión y es un sentimiento corrosivo. Ni hablar cuando eso ocurre en el ámbito familiar. Tus papás no te consideran apto, siempre fuiste de segunda. Ojalá hubiese sido como. A mí no me pasa, pero hay suegras que condicionan. Mi suegra me ama, pero hay suegras que condicionan, suegros que condicionan la nuera. Y la gente cuando se entera se siente de segunda. Y hay algo que lo lleva a alejarse. Y lo peor de todo es cuando eso se vuelve cotidiano. Ahora, cuando tu realidad es sentirte a un costado, eso es horrible. Eso es un sentimiento espantoso. Y cuando uno puede hablar con esa gente, encuentra ese patrón y mantiene cierta distancia. Y era un poco lo que les pasaba a los leprosos. Así que hay un punto que sigue, que le puse encuentro cercano de algún tipo. ¿Se acuerdan de la película Encuentro cercano del tercer tipo? Bueno, no sé, pero este era un encuentro cercano de algún tipo. Esto era lo que estos 10 hombres decidieron hacer. Jesús creo que no los hubiese rechazado si se acercaban, pero ellos ante la duda, ante la costumbre, mantenían las distancias. Jesús, por favor, ten compasión de nosotros. No sé si habrán gritado a 10, 5, 15, 20 metros. No tengo idea. Pero mantenían ese protocolo que les
impartía a la sociedad. Los leprosos, desde que fueron diagnosticados, perdieron a su familia, a sus hijos, su posibilidad de trabajar, de relacionarse. Solamente podían estar con otros leprosos. Así que cuando entró en esta aldea Jesús, posiblemente por su fama, porque se había corrido la voz de que era un sanador, de que tocaba a la gente, ellos ante el protocolo pegaron el grito. Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús, respetando, les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote, ante los sacerdotes. Yo quiero decirte que, aunque te sientas a la distancia, Jesús hace que las cosas pasen. Aunque pegues el grito a la distancia, aunque seas de las personas que oran, Señor, si estás en algún lugar de por allá arriba, Jesús escucha. Jesús escucha tu oración. Siempre la escucha. Pero, por ahí como estás acostumbrado a sentirte rechazado, a sentirte dejado de lado, por ahí tus experiencias construyeron la persona que sos. Y de hecho es así. Todas las circunstancias que vivís te hacen ser hoy el que sos. Te hacen tomar las decisiones que tomás. Te hacen tener la experiencia que tenés. Esto es así. Y hoy, por tu condicionamiento de toda la vida, por tu preconcepto de qué va a pensar Jesús, te movés de esa manera. Por ahí pedís las cosas a la distancia. Por ahí creés que Dios puede hacerlo. Hace mucho que venís, pero te movés a lo lejos. Y esto era lo que le pasaba a estas personas. Ahora Jesús les da una dirección. Jesús les configura el GPS y les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y hay otro episodio que voy a narrar muy cortito que está en la Biblia, que posiblemente lo conozcan y si no lo conoces, no importa. Hay un momento en el que Jesús cruza con sus discípulos el mar de Galilea y se levanta una tormenta muy fuerte. Y Jesús calma la tempestad y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y toda la vida me enseñaron que, bueno, sí, si Jesús está en la barca no se va a hundir. Y hace poco, releyendo la historia, me encontré con 2 puntos que no están en el capítulo, están en el anterior y en el que sigue, inmediatamente en el que sigue. Antes del proceso de la barca de Galilea, Jesús le dice a los discípulos, crucemos del otro lado. Y ahí empieza el relato. Y los discípulos se subieron a la barca, cruzaron, se levantó la tempestad, pum, pum, pum. Y automáticamente cuando empieza el siguiente capítulo, que es la costa de Gadarena, dice inmediatamente cuando llegaron al otro lado. El problema de los discípulos no era la tempestad. El problema del discípulo es que dudaron de la dirección. Si Jesús dijo, vamos del otro lado, se va del otro lado y punto. No importa lo que pasa en el medio. Porque Él dijo que iban a llegar del otro lado. Así que esto era lo que les pasaba a ellos. Ellos ahora tenían una dirección. Y pasó que mientras iban de camino, fueron limpiados. Cuando iniciamos un recorrido, cuando iniciamos un trayecto, inspirado, diseñado y ordenado por Jesús, las cosas pasan. Siempre. Nosotros nos encontramos muchas veces, y si lees la Biblia te vas a encontrar con milagros instantáneos, que es lo que nos gustan a todos, ¿no? Y Jesús hizo lodo, lo untó en los ojos del ciego y vio. Y Jesús levantó al cojo y anduvo. Y Jesús puso las manos sobre la niña y la niña se sanó. Pero también, en la Biblia, hay milagros de procesos. En la Biblia hay milagros de procesos. Cambia el poder de Dios en lo absoluto. Lo que cambia es la forma. Y nosotros, que somos la generación del me gusta, que publicamos algo y enseguida queremos 223 likes, eso nos cuesta mucho más. Pero Jesús está en el proceso. Y si lees la historia de Naamán, es una historia de procesos.
Andá y bañate 7 veces. Pero ¿no era mejor el otro río que está más lindo y me queda más cerca? No, aquel. Tenía todo un proceso. La hija de Jairo se sanó con un proceso. Vamos hasta tu casa. Ahora, la mujer del manto fue automático. ¡Pum! Tocó el manto de Jesús y quedó sana. Pero nosotros muchas veces nos toca transitar el proceso. Y cuando vos transitas el proceso que Jesús diseñó para vos, esa caminata, por más que te cueste, tiene escondida el milagro. Ese caminar tiene escondido el milagro. Esa caminata puede cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él la diseñó, porque Él le dio dirección. Y siempre esos procesos, esas caminatas, esos trayectos tienen recompensa. Ahora quiero cambiar la pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora que sos sano? Porque una vez que inicias el proceso, la sanidad empieza. ¿Qué vas a hacer ahora que sos sano? 9 de los 10 interpretaron o entendían lo que pasó. O los 10 entendieron lo que pasó. Pero para algunos fue un proceso de casualidad. Jesús estaba por ahí y pasó. ¿O sos como el único que entendió quién estaba detrás del proceso? ¿O sos como el único que entendió quién ordenó la caminata? Y a veces entender eso no solo te regala el milagro, sino que te pone en primera fila. Te pone en primera fila frente a Jesús, frente al actor principal de la obra. Si seguimos leyendo, ahora van a ver a qué me refiero con esto. Hay un punto que es este, que el milagro fue para todos. El milagro fue para los 10, para el que gritó de lejos, para todos. Pero la intimidad, el momento a solas con Jesús y el reconocimiento fue para uno solo. El reconocimiento fue para uno solo de ellos. Así que entender eso, entender ese reconocimiento de Jesús y esa adoración te va a poner frente a Él. Te va a hacer volver los pasos correctos y encontrarte con Jesús. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu aldea? ¿Cuál es tu lugar al que pensás que Jesús nunca entraría? ¿Cuál es el lugar tan escondido que pensás que Jesús nunca llegaría con su amor y compasión? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo sufrir? ¿Cuál es? ¿Cuál es la aldea que no está en ningún mapa que pensás que Jesús nunca entraría caminando? Jesús va a entrar siempre caminando. No importa que esté perdida en los mapas, que no figure en el mapa de nadie, que nadie sepa cómo encontrar la aldea de Jonathan en el GPS. No importa. Jesús va a entrar siempre. Y va a cambiar tu momento. Va a cambiar tu situación. Posiblemente entiendas el proceso, tengas que emprender una caminata y así como degenerativamente perdiste cosas, esa caminata va a regenerar en vos nuevos sentimientos, va a regenerar las emociones. ¿Sabes qué puede regenerar? Puede regenerar los lazos. Puede regenerar inclusive hasta tu relación con Dios, porque te sentís como los otros 9, que podés gritar de lejos. Entender eso te va a llevar a los pies de Jesús y a hacer las cosas de cerca. A poder hablar de cerca con Él. Hay una partecita en Efesios 3,
Ahora sí, Vicky, sí, ahí está. Qué grande Vicky está, pero... Por eso, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada toda la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Repito, ¿cuál es el lugar al que pensás que Jesús no va a llegar con su amor? ¿Qué es lo que te pasó? ¿En serio crees que Jesús no perdería tiempo en llegar a ese lugar? Lo hizo con estos hombres. Uno solo volvió caminando. Tal vez porque fue el único que entendió la altura, la profundidad, la longitud y la anchura de su amor. Y me encanta que esta promesa es para todos los santos de la iglesia. Jesús no te llama pecador. Jesús te llama santo. Sos un santo que eventualmente peca. Ok. Pero te llama santo. No te cambia la condición. El amor de Cristo nos llena, nos abraza. De tal forma que nos ve como santos. Y cuando entendés eso, decís, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por las generaciones y por los que vienen y por los que van a venir. Aleluya. Amén. Y de Él es toda la gloria en la iglesia, que es formada ¿por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. Así que, insisto con la pregunta. ¿A dónde pensás que Jesús no va a llegar? Tal vez tengas que atravesar un proceso o estés atravesando un proceso. No sé. Llévate esta reflexión, te la regalo. Llévate esta historia. Llévate esta última parte. Su amor siempre está con nosotros. Su amor nos acompaña. Su amor nos abraza. Y su amor siempre, siempre, siempre va a reposar en sus santos, en su iglesia. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Quisiera invitarte a cerrar los ojos, a ponerte de pie.